Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Y hoy domingo salió el sol como para hacer macetas, ¿no? Y hoy aprenderemos a hacer esta belleza. Miren, una maceta con borde, con borde romano como se le conoce, ya completamente tarrajeada. Si no sabes cómo tarrajear una maceta o cómo, digamos, tapar las imperfecciones, te dejaré un enlace en la descripción del video para que lo vayas a ver luego. Y también con nuestro plato, un plato redondo. Ya he enseñado anteriormente cómo hacer un plato cuadrado, un plato rectangular, pero si quieres aprender a hacer un plato redondo, escríbeme en la caja de comentarios: quiero aprender ese plato redondo, para yo ponerlo en la lista de los videos que tengo, que voy a sacar próximamente. Son varios, son un proyecto grande esto. Bueno, te iré enseñando poco a poco, así que necesito su apoyo. Y tienes que suscribirte al canal si no estás suscrito y activar notificaciones. Pones activar notificaciones y así YouTube te avisa cuando subo nuevo contenido. No te olvides de compartir el video. Es importante que compartas el video, que así me ayudas a llegar a más gente que sepa de este canal, de esta comunidad, de este proyecto. Dale me gusta y comentar. Un comentario, una duda que tenga, yo respondo todos los comentarios. Ya estamos cerca de llegar a los 3000 suscriptores. Vamos creciendo, así que sigamos así y comenzamos con el video. Bueno, ya en la mesa, como siempre he dicho, mojamos el molde. Mojamos el molde. Mojo el molde, ponemos nuestro papel. Forramos toda la maceta. Como repito en los videos, el papel puede ser cualquiera. Yo especialmente uso papel de cemento para que no se desperdicie nada. Simplemente cortamos a la medida del molde que tenemos. Bueno, nos sirve para varias usadas. No es que el papel nos sirve solamente para una maceta. Carrito le ponemos uno redondo casi. Este es nuestro jeve. El jeve puede ser, como dije en otros videos, una manguerita también delgada. Y la unión entre dos se une. Igual con un fierrito, un alambre, lo unimos. Siempre presionamos hacia abajo para que no nos quede alzado el jeve y salga todo derecho. Lo que va a hacer que un lado esté alzado, va a salir así. A ver si me deja entender. Si está bien enfocado. Bueno, comencemos. La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Listo. Jalamos hacia arriba la mezcla. Cortamos
siempre al ras del, mejor dicho, apegado al jeve, ¿no? O a la manguerita que tengamos. Lo que sobra lo ponemos arriba para la base. Calculamos más o menos, como es pequeño. El resto lo ponemos nuevamente a nuestro recipiente. Ahora con mezcla seca, que es la misma cantidad, 2 de cemento, 1 de agua, 2 de arena y 1 de cemento. Me pongo nervioso a veces. La base, calculamos más o menos el gruesor que va a tener. Vamos presionando para que el trabajo sea más fácil, ¿no? Desde un principio calcular ya, para no después estar sufriendo. Jalamos. Secamos de igual manera arriba. Abajo, diré. No se limiten al secar, ¿no? Si es más, mucho mejor. Dicen para qué es necesario ese polvo seco que he hecho, que es para que la mezcla no esté a 80 y se vaya endureciendo, porque digamos, vieron cómo estaba la mezcla casi que se desparramaba. Si yo le sigo metiendo más mezcla, se va a comenzar a chorrear todo y eso no queremos, y para eso sirve el secado. Y ahora solo nos queda prácticamente rellenar lo que nos falta. Rellenamos siempre los huecos que hay. Como es una maceta pequeña, es muy rápido hacer esto. Ya conforme ustedes vayan practicando, acá, simplemente donde falta, donde se ve, listo, no hay problema. El resto, como siempre, lo ponemos en nuestro recipiente para hacer más macetas luego. Secamos. Vale, secamos para que se vaya endureciendo. Si eres nuevo, tengo un curso de hacer macetas. Un curso, sino más bien procesos de mayor a menor lo que estamos haciendo en mi canal, como un proyecto que puedes ver. Acá te estoy dejando el link. Lo hacen en la descripción del video para que vayas a ver al final. También no olvides suscribirte, activar las notificaciones, ya casi no te pierdes mis videos. YouTube te avise, aunque a veces no avisa YouTube, pero bueno,
te olvides de también comentar. Coméntame si has hecho estas macetas, esta técnica que uso, cualquier otra técnica. ¿Qué tal tu maceta? ¿Salió bien? ¿Tienes alguna duda? Como ves en los comentarios, yo respondo a todos. Ya, lo que hacemos arriba, ya que hemos raspado, ya como es una maceta chica, con la llana o plancha, como lo dicen unos lugares, ya hemos raspado para que esté derecho, ¿no? Con la esponja chorreamos un poco de mezcla, un poco de agua, diré, para ir aplanando y que vaya chorreando para poderlo alisar. Una vez eso, simplemente pasamos la plancha y eso sirve para tapar las imperfecciones que nos quedan, como unos huequitos, algo así. Ya nos queda liso, solamente para prácticamente rasparle a lo último. Volvemos a secar, pero algo más quedito, como dicen, ya que aún falta hacer el borde, y mientras que hacemos el borde, esto arriba se va secando. No es necesario secarlo demasiado. Si fuera sin borde, ahí sí secaremos más, ya que prácticamente no habría mucho tiempo para secar y raspar. Ya. Listo. Ahora vamos a raspar solamente como esta línea, algo así, donde vamos a poner el borde, es para que pegue el cemento, ¿ok? Listo. Con la misma plancha vamos sacando así. No es algo que perfecto, simplemente es para que ¿sabes qué me faltó, muchachos y muchachas? Poner el alambre. Bueno, ya traje el borde, miren. Este borde yo mismo lo he hecho, a ver si se nota bien. Miren, lo he hecho con una tapa de plástico, no sé si es de pintura o de qué. Y bueno, lo que hice fue cortarlo y después con un poco de lija darle la forma. Y acá también, ¿no? Si quieren que haga un video sobre esto, cómo hacer borde, yo lo hice de esto. Se puede hacer de cualquier cosa, se puede hacer de, digamos, de plancha de fierro también, o de metal. Yo lo hice con esto porque es más accesible para ustedes también y no gasten demasiado dinero, así que vamos a poner en práctica. Con poca mezcla le damos una vuelta como si estuviéramos rellenando nuevo como al principio, pero este va a ser para el borde delgado nomás, no es que el borde no es tan grueso, digamos. Ahí capaz me estoy incluso
pasando mucho, ¿no? Vamos como un aro, ya con la plancha jalamos para arriba hasta más o menos calculamos la altura que va a tener nuestro borde. Lo mismo hacemos por el otro lado. Listo. Ahora con el martilejo cortamos, como lo están viendo, siempre apegado al jeve. El resto ya lo retiramos. Secamos nuestro borde que hemos hecho, poner un poquito más, ya que tiene que estar un poco duro para poderlo ir cortando con el borde que hemos hecho. Si quieres un video de cómo hacer borde, escríbeme en los comentarios. También si quieres que haga moldes para macetas así cónicas desde cero, también escríbemelo, porque ya he hecho moldes para macetas cuadradas. Acá te estaré dejando el link para que lo vayas a ver después de ver este video. No son para macetas cuadradas. Desde cero también. Bueno, ahora sí, comencemos a raspar. Agarramos nuestra plancha o molde y comenzamos a ir jalando, siempre apegado a la parte de abajo, apegado al jeve, ¿entiendes? Vamos raspando poco a poco, siempre de poco a poco, ¿entiendes? Para ir dando la forma. Y vamos avanzando así. Vamos a ir y seguimos avanzando. Ya está quedando. No sé si me interpongo en la cámara. Disculpen si tapo un poco. Dicen que me agito mucho al hablar. ¿Es cierto, gente? No sé. Trabajar y hablar creo que se me complica un poco, pero lo hago con gusto. Ya miren, acá tenemos ya casi la forma de lo que es el borde, pues nos falta aún, así que vamos a seguir raspando. No hay que comer tampoco, siempre tiene que estar a la misma línea. Vamos raspando sin comer mucho arriba. Bien, acá se nos salió, pues no hay problema. Si se nos sale, lo presionamos un poco y seguimos avanzando. Si vemos que está muy duro, hacemos poco a poco, no hay que apresurarse. Cuidado.
Listo. No hay problema con estas partes que hemos volado, ya que eso lo podemos arreglar. Por eso siempre calcular más o menos el cuántos de mezcla que poner, ya que si no raspamos mucho. Pero no hay problema también. Santi, que hoy día justo se me ocurre hacer la maceta al aire libre y el sol ya que me come vivo. Ya estamos acabando. Listo, ahora con nuestra vallejo y mezcla húmeda vamos tapando donde nos hemos comido, igualmente acá. Entonces hay que tratar de comer poco. Realmente este es delgadito, pero listo. Esto ya lo ponemos en nuestro recipiente. Listo. Damos una última secada. Pero tiene que estar bien seca porque ya es la última. Siempre sacamos un poco más donde hemos agregado, digamos, para parchar lo que hemos comido. Limpiamos con nuestro vallejo, porque es el jeve, porque ahí vamos a pasar el borde y tiene que estar limpio, sin mezcla. Ya, listo. Con nuestro mismo borde damos la última despacio, mayormente si hemos parchado damos despacio. Ya después donde hemos hecho no hay problema, pero sí donde hemos parchado tiene que ser despacio. Despacio. Siempre apegado abajo, no se olviden. Despacio, despacio. ¿Ven? Listo.
Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que hacemos es limpiar. Prácticamente ya está todo hecho. Vamos cortando. No cortando, no sacando todo el seco. Y también a la hora que hemos alzado el borde, la mezcla para el borde. Listo. Ya está. Acá le pasamos nuestro maderita, ahorita lo traigo. Disculpen, me he olvidado. Listo, ya traje la maderita. Simplemente le damos toda la maceta, cuidando no volar nuestro borde que hemos hecho. ¿Para qué sirve esto? Para para la maceta alisarlo un poco, digamos, para a la hora de pasar a plancha corra rápido, y otro es para tapar los huequitos, ya que a la hora de siempre raspar siempre queda huequitos, y darle la forma redonda a unos lados. Cuidado abajo. Y va quedando. Ahora raspamos arriba. Sacamos el exceso de mezcla que tengamos. Acá también podemos pasarle y listo, ya. Ya está todo esto. Ahora le pasamos nuestra, en lo que ya hacemos por último con nuestro curva, vamos a ir pasándole toda la maceta. De igual manera. Ya. Agregamos nuestro drenaje. Listo. Ya. Ahora con el borde, ya que ya tenemos nuestro borde, vamos a echarle un poco de cemento seco a toda la maceta, ya que se ha secado un poco, por lo mismo que el borde nos ha tomado tiempo. Listo. Con la esponja húmeda, un tanto, podemos pasar así despacio al borde, igual al otro borde despacio, no vamos a aplastarlo tampoco. Es eso. Alisamos primero los lados.
ya cuando tengamos todo de una. De igual manera el otro lado. Ahora ya está todo. Ahora le toca nuestro borde alisarlo. Para eso utilizamos nuestra bolsa con nuestra esponja, nuestra fiel amiga. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá arriba, pero con el borde. Primero con la parte de abajo vamos a darle la forma, digamos así, ¿no? Al borde, para que nos quede liso. Bueno, lo mismo hacemos con la parte de arriba, pero también la línea de adentro. Si queremos, podemos pasarle para que se borre. Ahora hacemos la parte de arriba. Ahora el otro lado. Como ven, nos ha quedado un borde liso. Hemos aprendido a hacer bordes súper fácil. Para que nuestro maceta tenga otro estilo. Ya solamente con nuestra esponja limpiamos todo nuestro borde, nuestro jeve diré. Siempre tener cuidado con lo que es el borde, no lo vamos a maltratar. Limpiamos nuestra mesa y listo. Como vieron, muy fácil de hacer, así que si te gustó el video, suscríbete, compártelo y sobre todo ponlo en práctica, ya que de eso se trata este canal, para que aprendamos. Así que nos vemos en el próximo video.